Hola, muy buenos días. Buenos días a una conversación más también. Hoy día queremos hablar sobre economía porque se ha registrado bastante movimiento. Hoy día, durante el mes de abril también el IMASEC, el índice mensual de actividad económica, registró un aumento del 2,5%, un resultado que estuvo por sobre las expectativas económicas. Por lo mismo, queremos saber qué significa este significativo, quizás, aumento. Para conocer más detalles también de estas cifras y causas, queremos hablar con el economista Carlos Saavedra, quien ya se encuentra con nosotros en las pantallas de Soy TV, para que nos ayude un poco a descifrar esto. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, Carlos. Primero agradecerte a ti tu tiempo porque queremos saber cómo podemos interpretar, por ejemplo, este crecimiento del IMASEC de un 2,5%, como bien adelantábamos en el mes de abril, cuando las expectativas económicas apuntaban a un desempeño de la actividad del 2,10%, ahí como 1%, perdón. Si mal no recuerdo. ¿Qué factores fueron determinantes? A ver cómo podemos interpretar este crecimiento. Sí, bueno, es una súper buena noticia, en verdad, porque abril, a lo mejor a muchos ya se le olvidó, pero abril comenzó en forma bien tormentosa porque estuvieron los anuncios del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, de un alza en los aranceles que era algo realmente impensado en su magnitud y en su extensión, y que provocó un shock como de incertidumbre, por decirlo así, y de miedo alrededor del mundo que se extendió en forma muy acelerada, ¿no? Entonces, en verdad, en ese momento todos pensábamos que en verdad venía algo muy catastrófico. Había muchos analistas que se remontaban a lo que había pasado a principios del siglo XX con una alza arancelaria de esa magnitud que hubo y que derivó en una gran crisis, en la Gran Depresión que se le conoce. Pero bueno, con el tiempo se fue diluyendo esos primeros anuncios. Se fueron excluyendo gran parte de las exportaciones para el caso de Chile, y entonces, ya a esta altura, ya a principios de junio, ya esos anuncios terroríficos parece que quedaron en el pasado. Pero aún así, abril, que fue como la primera mitad de abril, creo yo, fue que estuvo todo el tema de los aranceles. La economía chilena sobrevivió en términos reales, ese impacto. Y de hecho, uno de los componentes que más impactó en el IMASEC, que lo aumentó, fue las exportaciones, justamente las exportaciones mineras. Entonces, fue bien relevante. Una muy buena noticia que nos hayamos sobrepuesto a ese, y además habla muy bien de la economía, de la economía chilena en ese aspecto, ¿no? Como que estamos resilientes a un anuncio tan demonizado, por decirlo así, en algún minuto, ¿ya? Y Estamos marcados por un escenario global bien, bien importante y creo que eso fue bastante determinante y también, como tú bien decías, esa expectación que generó también exacto. en muchos países, no solo en Chile. Por lo mismo tú ahí bien mencionabas la minería, que tuvo un desempeño súper destacado que en un momento se supo que quizá no iba a ser tan afectado, pero tuvo un desempeño sobresaliente este mes. ¿Crees que podrá ser sostenible o es un efecto puntual? ¿Cómo lo podemos leer también ahí? No, de hecho, yo creo que se viene mucho mejor. O sea, actualmente los precios del cobre en el instante mismo del shock, los precios cayeron en forma bien importante. El precio del cobre cayó en forma bien considerable. Pero y eso se ha ido diluyendo, y actualmente el precio del cobre está aumentando en forma considerable. Entonces, por ese lado no veo grande impacto. Al contrario, si uno también revisa las cifras de los catastros de inversión, que son cuando las empresas anuncian más o menos los proyectos de largo plazo que están ya sean en distintas fases de evaluación
Entonces, hay grandes proyectos mineros que ya están en curso, que ya están entrando a este catastro, por decirlo así, y también proyectos de energía, también grandes, ¿tá? Entonces, en verdad, las decisiones de los grandes montos de inversiones estamos hablando y de inversiones de largo plazo, porque tanto las inversiones mineras como energía pasan años, ¿no?, en desarrollarse y son montos muy grandes los involucrados. Eso es como que no están preocupados de esta coyuntura chica, por decirlo así, de esta guerra arancelaria en el que Chile está, es un convidado casi insignificante para el resto del mundo, ¿no es cierto? Pero que, por supuesto, al ser chico nos afecta el doble del resto. Es como que nos demuestra un poco que por ese lado, a pesar de que estamos todos preocupados, por supuesto, y que tanto las empresas como los hogares deben estar tomando sus decisiones con precaución, por decirlo así, como con un ahorro precautorio, las decisiones grandes, por lo visto, no se están viendo afectadas por esto. Otra buena noticia aparte que quería comentar del IMASEC, que es que, bueno, el aumento en el comercio y que está bien fundamentado y bien concentrado en el tema del comercio electrónico, que tuvo un aumento bien destacado entre enero y abril, ya lleva como cifras que publicó la Cámara de Comercio, cifras récord, por decirlo así. Entonces, también habla de una nueva tendencia que se está instalando, por lo menos en el comercio chileno. El e-commerce, por decirlo así, como que llegó para quedarse y claro, ya esto está reflejando un cambio estructural un poco del modo que se desenvuelve el comercio en la economía chilena. Importante también considerar esos factores, porque eso quedaría dentro también de este IMASEC no minero de servicios, comercio, que mueve, como tú bien dices, esta estructura económica que siempre consideramos. Por ahí me entra la duda si consideras que también el Banco Central quizá fue muy conservador o muy acertado también en ajustar esta proyección de crecimiento, perdón, entre el 1,75 por ahí y 2,75 para el 2025, o sea, como más ajustadito. Sí, no, en verdad, con la información que estaba hasta ese momento, en verdad éramos todos medio pesimistas. Yo también estaba bien pesimista a principio de año con estos temas, con las proyecciones de crecimiento y todo. Pero claro, la realidad a veces se va imponiendo y te va demostrando que pueden haber, bueno, las decisiones las toman los privados y finalmente se está viendo que hay una mejora. Tampoco es que va a haber un crecimiento tan diferente o tan espectacular, ¿no? Pero está sobre la expectativa, pero quizás es porque la expectativa estaba muy, muy baja, quizás, ¿no? Claro. Ahora también hay otros aspectos que hay que estar ahí, ojo, y que en ese sentido va a ser importante hacerle seguimiento a lo que dictamine el Banco Central en los próximos meses, por decirlo así, porque el crédito comercial y los créditos consumo, de todas maneras están bien frenados, están bien lentos, hay muy poco crédito fluyendo. Y el poco crédito que hay, finalmente, por ejemplo, es para financiar la operatoria de la empresa, por decirlo así, no es como que están invirtiendo a futuro. Y eso, entonces, bueno, ahí hay toda una decisión que sí tiene que ver con el Banco Central, pues, ¿no? Que las tasas hasta el momento han estado como congeladas, por decirlo así, como planas. Si el Banco Central decidiera bajar o relajar alguno de sus regulaciones para aún incentivar aún más el crédito, pensando en que la inflación, que eso, el cambio de los precios ya no es un peligro para la economía chilena. Entonces son decisiones bien finas que tenemos que ir siguiendo en los próximos meses. En ese sentido, sí estoy de acuerdo que el Banco Central ha sido como muy cauto, muy, muy conservador en ese sentido, y que no, como con sus políticas, debe tener sus razones de peso para eso, pero no ha favorecido un poco una recuperación
más rápida de la economía chilena. Eso es bien importante analizar qué impacto esto podría tener la política monetaria actual sobre también la actividad del segundo semestre. Cómo se ve el comportamiento del consumo también y la inversión privada, que es bien importante, bien relevante para lo que resta del año, Carlos. Claro, pues la expectativa actual no tiene un escenario muy auspicioso en ese sentido, ¿no? Como que el último informe del Banco Central, que es de marzo, o sea, ya bien, a lo mejor ya está fuera de todo lo que ha pasado, ¿no? Proyectaba unas tasas más o menos planas, por decirlo así. Cuando hablo de planas es que como que no van a cambiar tanto a lo largo del año. Uh-huh. Ese era como el escenario. Y ahora quizás, dado la nueva noticia, este mayor crecimiento, que la inflación también parece que está bajando mucho más rápido de lo que se esperaba, quizás el Banco Central cambie y bueno, y también viendo que el crédito no aumenta, ¿no? Está frenado, está bien frenado en ese sentido. Quizás ahí el Banco Central cambie su perspectiva y relaje un poco las tasas para la segunda parte del año para darle incentivo al crédito y que la economía se vaya a dinamizar mucho más allá de estos eventos puntuales que tienen que ver con la minería, quizás con el aumento del precio del cobre, cosas muy puntuales, pero sino que darle como un sustento más de mediano plazo al crecimiento de la segunda parte del año, ¿no? Perfecto. Estamos hablando con Carlos Saavedra, quien es economista, y nos está explicando un poquito más de este movimiento que hubo en la actividad económica, con un registro, con un aumento del 2,5% en el IMASEC. Así que queremos seguir consultándote, Carlos. Primero agradecer también por ser tan didáctico en estos temas que muchas veces suenan bien complejos y que también tenemos que estar bien atentos, bien informados. Por lo mismo, vamos a seguir estrujando tu conocimiento ahí, porque queremos saber que también es importante analizar lo que fue, más allá de cifras mensuales, como es el IMASEC, como lo estamos analizando. ¿Cómo evalúas tú el proceso de recuperación económica que tuvo Chile post pandemia también? Que eso generó bastante estrago en muchos aspectos también. Claro, sí, eso sigue teniendo secuelas hasta el día de hoy, ¿no? Como que en lo reciente, en lo más, de hecho, no sé, hasta hace un mes se seguía hablando y que yo creo que va a ser también tema de las campañas presidenciales a futuro, de los temas, sí, pues, de los temas de todo el daño que produjo los retiros de los fondos de pensiones, pues, ¿no? De los retiros de los fondos de pensiones, que claro, fue algo bien catastrófico en verdad para la economía chilena. Se perdió un importante ahorro que tenía el país, que ese ahorro, que claro, estaba en los fondos de pensión y todo, pero servía, y si uno se pone a explicar con más detalle, ese ahorro a la vez constituía, servía a la empresa y a la deuda comercial, por decirlo así, que financiaba proyectos de inversión que a su vez dan empleo y dinamismo a la economía. Entonces, como esto era un círculo que estaba en forma, un círculo virtuoso, por decirlo así, ¿no? Los ahorros de los trabajadores, de todos nosotros los trabajadores, se iban a invertir en empresas que después hacían dinamizar la economía y a su vez le daban rentabilidad a ese mismo ahorro, ¿no? Ya eso se vio cortado con los retiros, que fue un grueso importante de los ahorros de los trabajadores se vio, y por lo tanto del ahorro privado y del ahorro del país. Eso dañó mucho el mercado de capitales. De hecho, hasta el día de hoy uno ve que no se ha recuperado totalmente. En la bolsa hay muy poco movimiento comparado con años anteriores. No hay tanto dinamismo, por decirlo así. Es como que pareciera ser que los recursos se fueron a otros países, por decirlo así. Eso acompañó un poco después del tema de los retiros, que mucha gente sacó
sus inversiones del país, se las llevó fuera. Eso llevó al dólar a los 900 y tanto, por encima de los 900 y tanto, y que nunca más volvió al nivel previo, que eran los 700, los 700 pesos, 600, 700 pesos, que era lo que normalmente fluctuaba el dólar. Entonces, ese es un daño que quedó en forma permanente en la economía chilena, que fue provocado por el tema de los retiros, siento yo, más que por la pandemia, ¿no? O sea, obviamente los retiros fue una consecuencia de la pandemia, pues, ¿no? Como decía el presidente ayer el presidente de Chile decía ayer en una entrevista. Pero sí, eso, yo como que siempre me quedo con ese tema, como de toda la pandemia, que fue una cosa que en verdad todo el mundo sufrió, y todos los países se endeudaron y todos los países gastaron más, y sí, eso es fue como parte de enfrentar la pandemia, no había otra forma de hacerlo. Pero sí los retiros fue una cosa muy de acá, muy chilena, muy local, y que nos perjudicó, y que yo espero, siendo como optimista, que esto se recupere en algún minuto de los próximos, no sé, años, ¿no? O pronto, no sé. Pero espero que es, porque también el tema inflacionario también fue provocado por eso, y el aumento de las tasas, todo lo que conllevó eso, fue todo consecuencia de esos retiros. Entonces, cuando tú me preguntas por la pandemia, en verdad, claro, la pandemia ya parece como algo lejano, pero sí lo que quedó fue el tema de los retiros. Sobre todo a la Chilean Way, como podríamos decir, con estos retiros. Exactamente. Y desde ahí también, en cuanto a proyecciones, ¿qué sectores productivos tú crees que tienen mayor potencial para dinamizar un poco el crecimiento, ya sea en los próximos años? Porque quizá el segundo semestre ya es muy poco, en los próximos años, ¿qué sectores podrían dinamizar un poquito más? Sí, buena pregunta esa. Bueno, por un tema también que actualmente me dedico a asesorar empresas, como que estoy más cercano a las decisiones que se están tomando, qué sectores son los que se está viendo, y un poco ya lo había visto en esas conversaciones con las empresas, por decirlo así, en qué sectores se estaban orientando sus preocupaciones o su interés. Se ha visto como un poco reflejado en este tema del catastro que te digo, que es como una especie de encuesta, por decirlo así, que contiene todas las carpetas de todos los proyectos que se están presentando a nivel nacional, y que en el fondo, bueno, después tienen para largo plazo. Se ha visto ya, con datos a hoy, que en materia energética hay un salto bien importante de proyectos, que no estaban siendo considerados, que no se esperaba. Hay muchos proyectos en la parte energética que podría haberse beneficiado en los próximos años. Pues ahí hay harto de energía solar, de energía eólica, ¿no? Como hay todo un tema con eso, con la renovación de la matriz energética que ha ido experimentando Chile, y que se ha ido destacando además como un productor de energía solar a nivel mundial en ese sentido. Yo creo que el desafío para que eso se sostenga en el tiempo y a lo mejor se expanda a otros sectores va por todas estas decisiones que tienen que ver como con el gobierno, de bajar los temas de permisología. Actualmente, desarrollar un proyecto grande, ya sea minero, energético, les toma muchísimos años. Es como uno le puede hacer el seguimiento desde que el proyecto entró a estas evaluaciones de impacto ambiental, y después terminan, y todas las observaciones que van teniendo, todo lo que tienen que cumplir. Es muy largo, es muy largo, es muy largo, y eso hace insostenible cualquier proyecto, ¿no? Es como, Claro. Entonces, yo creo que el desafío que tiene la economía chilena, tanto el gobierno actual como el gobierno que está por elegirse, o que vamos a elegir a fin de año, está en eso, en facilitar un poco estos procesos de inversión, porque si no, bueno, estamos perdiendo frente a nuestros competidores, pues, ¿no? Claro. Eso es inversión extranjera
que está viendo dónde invertir y nosotros somos un actor más en el gran pool del mundo, por decirlo así, ¿no? Tal cual. Entonces, Carlos, me quedan muchas preguntas en cuanto a también al crecimiento y las proyecciones en cuanto a estas cifras, pero ya el tiempo se nos está acabando, así que yo quiero dejarte invitado a que ojalá puedas volver para seguir hablando de estos temas que son súper interesantes. También tú lo explicas de una forma bastante sencillo, así que siempre se agradece. Por lo mismo, quiero dejarte invitado nuevamente y nada, agradecerte también por explicarnos este anuncio que lo vimos como con positivismo por este aumento que registró el índice mensual de actividad económica, un 2,5%. Así que, Carlos Saavedra, economista, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. muchísimas gracias a ustedes por la invitación, ¿ya? Y con gusto puedo asistir nuevamente, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Carlos, y ya vamos a estar, espero, conectados para que podamos seguir hablando del desempeño económico de Chile y todas ahí sus áreas que tenemos que conversar. Quiero agradecer también a todos ustedes quienes nos acompañaron el día de hoy en las pantallas de Soy TV para que sigan conectándose por todos los canales de información y también de entrevistas para que se sigan informando con nosotros. Que estén muy bien y que tengan una excelente semana. Chao.